Ok. Ya, buenas tardes a todos. Siendo las 18 horas del día jueves 14 de mayo del año 2020, damos inicio a la sexta clase del curso de Ética y Legislación Periodística. Les quiero comentar que esta semana ya comencé a trabajar en el módulo de plataforma Educa porque no lo tenía habilitado, y específicamente hoy día subí una carpeta que se llama clase 6, ya 14 de mayo. Y en esa carpeta voy a subir esta clase, esta grabación, el link. Se encuentra en este momento subido también el link del Consejo de Ética para los medios de comunicación social, que la idea es que hablemos un poco hoy día de eso, y también subí la ley de libertad de prensa. Entonces la idea es que cada clase yo voy a hacer una carpeta con anticipación, subiendo el material a estudiar previo. Ya, ahora vamos a comenzar entonces con las exposiciones. ¿Ya? Yo tengo, vamos a ver acá, quiénes se encuentran. Yo quería, hola, buenas tardes. Hola. Quería preguntarle si va a haber algún espacio al final de las presentaciones para hacer consultas. Esa es la idea, porque cuando termine Ya. cada exposición, ahí ustedes ofrecen la palabra. No, Si hay pero en alguna general, duda. o sea, porque yo quizá tengo algunas consultas con respecto a mi presentación, en mi caso personal. Entonces, más allá de las presentaciones, que ojalá se pueda acordar de dejar un espacio al final de la clase. Eso quería comentar. Ya, sí, por supuesto, sí. Y si se me olvida, Ya, me haces acordar, por favor. ya, le digo. Ya. Ya, entonces aquí. Profe, ¿Sí? yo ahora me toca presentar a mí y estoy con mi hermano. Quería saber, no sé, discúlpame de antemano si empieza a molestar Sí, o no importa, no, a no te preocupes. lloriquear, tiene 3 años. No te preocupes, a lo mejor Ya, perdón. algo puede aportar también. Ay, ya, Sí, no te preocupes, perdón. sí. Ya, pero yo tengo acá que en primer lugar estaría Valeria Pizarro. ¿Se encuentra Valeria Pizarro? Sí, pues esa soy yo. Ah, ya, perfecto. Pues si quieres compartir algo, ahí tú abajo, en la parte de abajo dice compartir pantalla. Ya, Así que adelante cuando tú quieras, estamos ya. atentos a tu presentación. Ya al tiro, espere. Sí. Mm, Ay, ¿cómo se hace esto? A ver, espere. En la parte de abajo hay un botón Sí, al sí. medio. Ya creo que ahí está. Sí, ¿Está ahí? exacto. Ahí se está compartiendo. Ah, ya. ¿Tengo que compartir yo igual o solamente la presentación? No, ahí como lo estás presentando tú ahora y vas exponiendo. ¿Sí? Ahora, Ya. si lo quieres compartir a tus compañeros, también podría ser bueno. Y como ustedes quieran, pues si quieren yo lo puedo subir también al módulo, porque a la hora de que les tome yo la prueba, va a entrar esto también, porque cada uno de estos temas es parte de la materia. Entonces, si lo quieres Ah, ya. compartirlo enviando a mi correo, Pero, yo lo puedo subir al módulo. ya, bueno, al final de la clase se lo mando. Ya. Ya, listo. Ya. Ay, qué raro disfrutar así, perdón. Sí. Ya, buenas tardes, compañeros, profesor. Yo les voy a hablar sobre la ética y moral. Bueno, partiré hablando de la ética. Es un estudio y reflexión sobre la moral de las reglas de conductas aplicadas por la sociedad y la organización. Permite que un individuo pueda discernir lo que está bien y lo que está mal. Ahí se puede ver en la imagen que puse, es como una forma caricaturesca de el bien y el mal, así como el diablito y el angelito, como que te muestran las formas de vivir la vida, una cosa así. Como lo dije, la ética es un estudio filosófico y científico. La moral es un conjunto de normas que se basan en la cultura y costumbres de un determinado grupo social. Tiende a ser consistente dentro de un contexto y todo grupo humano tiene distintas morales, o sea, como tiene morales diferentes.
Estas son pura práctica, son los actos cotidianos que realizamos, son decisiones que realizamos día a día. Aquí hay algunas diferencias que es como lo más común, que son las preguntas, la típica pregunta es cuál es la diferencia entre la moral y la ética. La ética surge desde el interior de la persona y es el resultado de la propia reflexión y su propia elección. En cambio, la moral tiene una base social y ejerce una influencia poderosa en la conducta de la persona. La norma moral también se puede ver desde una forma legal y punitiva. Es decir, que tanto como la justicia, como, no sé, como sociedad, como compañeros o con personas que conviven, podemos castigar a ciertas personas o depende del castigo, por ejemplo, así, no sé, o quitar la palabra o aislarlo, no sé, pero tiene como un carácter punitivo respecto a las normas que no se van cumpliendo respecto a la moral que tiene esta determinada sociedad. En cambio, la ética es el valor, no el valor impuesto desde el exterior. La ética también tiene un origen individual, en cambio la moral deriva de las normas de un grupo social. Y por esto mismo la moral actúa desde el exterior, desde el inconsciente, y la ética son acciones voluntarias y conscientes. Acá un ejemplo que voy a dar es el veganismo. El veganismo es una ideología que puede adoptar una persona de acuerdo a un pensamiento ético. Yo puedo puedo tener muchas razones para ser vegana, por ejemplo, porque, no sé, como elegir comer bien, o elegir no comer animales, o elegir no contribuir a una industria, por ejemplo, pero al mismo tiempo existe la moral vegana que es que, ¿cómo se llama? Enrolla un montón de factores más, por ejemplo, no ocupar ciertas cosas que son de origen animal, no comer ciertas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, llegar al veganismo es una elección ética que al mismo tiempo llegas a tener como un acto moral porque en sí estás realizando como entre comillas, una actividad que ya se convirtió parte y es como una sociedad. Así como, ya hay como normas en el veganismo, entre comillas. Y eso es mi presentación. Gracias. Buena. Está muy bien, muy claro. Bravo. Ya, tengo mucha vergüenza porque es como que le estoy hablando nada como a la pared. Salió súper bien, vale. Sí. Gracias. Sí, muchas gracias. Estuvo muy explicativa y fácil de entender la súper. exposición. Esa es la idea. ¿Algún compañero quiere Ya, hacer perdón. No sé. alguna pregunta? Gracias, alguna consulta. ¿Sí? ¿Algún Ya, compañero qué tiene bueno, alguna duda? nada. Ya, ¿no hay dudas? No, porque Muy quedó claro. Me alegro de que les haya quedado muy claro, compañeros. Me alegro. Ya, gracias, Valeria. Ya. Ya, ahí paré, ¿o no? Sí, estamos bien. Ya, Por eso. ya. Bueno, gracias. Y claro, acá el concepto que nos explica la compañera da para pensar porque resulta que cuando algo pasa de ser ético a moral, y pareciera ser que es cuando una cantidad de gente determinada comienza a tener una actitud ética respecto, por ejemplo, el comer carne. Entonces, en estos momentos podríamos hablar que el ser vegano es algo ético, pero va a llegar un momento, quizás, no sé, que la mayoría de la gente de la sociedad, o quizás toda la sociedad en un momento determinado, van a cambiar su ética al veganismo. Por lo tanto, toda la sociedad, al tener ese impulso para adoptar esa forma de vida, se volvería entonces una norma moral. ¿Ya? Porque al parecer esa es como la diferencia que podríamos ver dentro del mundo de la ética y la moral, que la ética es algo más individual y la moral ya es una norma social, es algo que toda la sociedad ha adoptado. Entonces quizás podríamos inferir
que algo ético pasa a convertirse en una norma moral cuando ya mucha gente adopta ese estilo de vida. Entonces, quizás en un futuro, en alguna sociedad, todos van a ser veganos y ya va a ser una norma moral, ya no va a ser ético, ya no va a ser algo que va a ser mi propia decisión, sino que va a ser una imposición de toda la sociedad que nos va a indicar por qué no es bueno comer carne, como el ejemplo que puso la compañera. Ya. Ya, si cualquiera que quiera hacer algún comentario al respecto puede hacerlo, siéntase en la libertad. Ya. Después tengo una compañera acá que me dijo que no podía exponer por un problema. Luego tengo acá a doña Michelle Ortega Arellano. ¿Se encuentra? Sí, se encuentra. ¿Me toca Ya. a mí entonces? Sí, por favor. Ya. ¿Ya se ve bien? Sí, súper bien. Sí. Ya, qué bacán. Ya, buenas tardes compañeros, compañeras, profesor. Yo voy a mostrarles un poco de lo que investigué con respecto a la moral y las buenas costumbres. Primero quiero partir definiendo lo que es la moral por sí sola, que en realidad es como el conjunto de comportamientos y como responsabilidades que la sociedad como que considera como correctos. Igual esto está basado mucho con los tiempos. Anteriormente, hace 50 años atrás, la moral era muy diferente a la que vemos ahora, por eso va como mutando con el tiempo. Con respecto a la aplicación de la moral, en realidad es como los seres o los individuos, tanto en el ámbito público como privado, se implican para contribuir a la sociedad bajo distintos parámetros que son como la dedicación y el esfuerzo en el trabajo, la honestidad en los negocios, que tiene mucho que ver con el dinero, la honorabilidad con sus relaciones sociales, el trato justo y empático hacia los demás, y ser responsable con nuestras acciones. Con respecto a las buenas costumbres, en realidad son el conjunto de las reglas que la opinión pública o que la sociedad reconoce como válidas en un momento determinado histórico, en relación como a lo que esté en contra como de la obscenidad, en contra de la ofensa a la decencia pública. También me gustaría como contextualizar un poco que esto es súper variable, no es un concepto como específico, es súper inespecífico, es abstracto, por lo que le mencionaba en antes, esto va variando. No es lo mismo hablar de buenas costumbres en países como Irán o como Irak que hablar de buenas costumbres en Chile, y también está sujeto a cada persona. Con respecto a la moral y las buenas costumbres como término ya más como conjunto, en realidad es un término jurídico que se emplea para referirse a las normas sociales, en realidad intentando como perseverar la paz y la seguridad, y se encuentra como asociado también a otros conceptos como éticos, morales, tiene que ver con la decencia también, con la dignidad, con el pudor. Bueno, con respecto a las leyes que yo encontré, creo que no puse dos más por un tema de tiempo, pero en el Código Penal, por ejemplo, hablamos de que sí tiene como delito, sufrirá una pena de reclusión menor las personas que ofendan el pudor y las buenas costumbres. Eso está en el Código Penal, el artículo 373. En el artículo 19 de la Constitución Política, en el número 6, habla de la libertad como de creencias, que todos podemos ejercer nuestra religión de forma libre en el país, mientras no se oponga como a la moral y a las buenas costumbres. Y con respecto a, en el Código Civil también habla en el 1467 que no puede haber como obligación sin una causa real y ilícita. Bueno, también me gustaría comentarles que como lo mencioné en el segundo artículo de la Constitución, el artículo 19, leí como un debate que había, que lo planteó Mario Ríos Santander, que es un político y profesor filósofo de Renovación Nacional, que le planteaban cómo, por ejemplo, la población musulmana que llegaba a Chile, cómo podía ejercer su religión. Y claro, él planteaba que en realidad sí podía ejercerla porque dentro de la Constitución sí está, que puedan ejercer su cultura. Sin embargo, como nosotros somos una sociedad que está bajo el cristianismo, por ejemplo, los hombres musulmanes no pueden llegar a Chile y casarse con 4 mujeres. Entonces, por eso está como sujeto a muchas variables y relacionado con la sociedad y con el país en donde vivimos. Eso, gracias. Muy bien, sí. Ah, Qué Gracias, bien, Michi. Michelle. Muy buena presentación. ¿Alguien tiene alguna Ya pregunta? dejan.
¿Quiere hacer la compañera? Ya, muy bien, muchas gracias. Claro, y aquí también vamos viendo el tema, si lo llevamos un poco al periodismo y también conectado con la primera presentación, podríamos indicar que en la actualidad, con nuestra moral de la sociedad, con las buenas costumbres, estos conceptos abstractos y la ética de cada uno de nosotros, sobre todo los que manejan los medios de comunicación, jamás vamos a ver un medio de comunicación chileno en un diario publicando fotos, por ejemplo, de un cuerpo cercenado que tuvo un accidente, ¿ya? O de una persona, una noticia en televisión de una persona que estaba colgada, que cometió suicidio. Eso no lo vamos a ver, porque estamos atentando con la ética, primero, de cada persona que va a realizar esas noticias, y luego con la moral y las buenas costumbres de toda la sociedad. Porque nosotros, nuestra sociedad no está acostumbrada a tratar esos temas de esa forma, con esa publicidad. Y abordar un ejemplo Profe, extremo. disculpe, ¿hago una consulta? ¿Sí? Disculpe, pero me parece que antes el periodismo chileno en general ha como ido pasando por un proceso, ¿no? De mucho Exacto. error, y por eso que hemos llegado a esto, ¿no? Claro, Le hago claro. esa pregunta. Claro, porque bueno, es que al final la historia de nuestro país, la historia política de nuestro país también va tomando las medidas y va determinando el proceder de las distintas profesiones. Ya podemos ver que antes de la dictadura militar había un conservadurismo mucho más grande en nuestro país. Ya nuestro país siempre ha sido muy, muy conservador. Luego, en la época de la dictadura militar, hubo un cambio también de funcionamiento de la prensa que consistía principalmente en no contar la verdad, en incluso ocultar la verdad. Hay un documental que les comenté yo que está en YouTube que se llama las, como los montajes de la dictadura, y ahí muestran cómo generalmente todos los medios periodísticos y especialmente el medio periodístico del Estado, que es TVN, creaban todas unas noticias para simular de que había habido un enfrentamiento entre guerrilleros, y en realidad muchas veces lo que había ocurrido eran fusilamientos sin ninguna oposición por parte de gente que estaba contrario al régimen. Entonces, va siempre a determinar la historia política de un país, la evolución del periodismo, por lo menos en nuestra nación, sin perjuicio de que también nosotros le copiamos todo a Estados Unidos, nuestra cultura es estadounidense prácticamente, entonces también vamos siguiendo los lineamientos de cómo es el New York Times, ya cómo es el Washington Post. Generalmente los cabecillas del periodismo acá en Chile están como atentos al periodismo estadounidense como escuela. Y en la actualidad podemos ver que la misma evolución de la sociedad ha permitido a que se puedan abordar ciertos temas, como lo que comentábamos en la clase anterior, de la nave y la RIFO, cómo se trató todo ese tema que quizás en tiempos de dictadura o en tiempos anteriores no hubiese sido de esa forma. Ahora hay como una especie de progresión, ya todos estos movimientos progresistas que hay, y tratan también de eliminar un poco los perjuicios, las ataduras o el conservadurismo que puede haber en algunos temas. Y eso puede afectar a gente que tiene una mayor sensibilidad, pero como dices tú, de buena forma ha habido una evolución y va a ir de conformidad a la política que se implemente en el país determinado. Sí. Ya. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguna pregunta? Ahora corresponde a doña Nicole Valenzuela. Aquí estoy. Ya, adelante cuando usted quiera, por favor. Ya. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Sí, Sí, se sí, ve. se ve. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. A mí me tocó el tema del Colegio de Periodistas de Chile, un tema que igual hablamos en la clase pasada con el profe.
que reiterando y volviendo a plantear igual cosas que usted dijo, es una institución de carácter unitario y nacional que fue fundado el 11 de junio de 1956, tras la promulgación igual de la Ley de la República 12.045, que en sí estipula dentro de sus artículos que se crea una institución con personalidad jurídica cuyo domicilio igual se encuentra establecido en la ciudad de Santiago y que tiene por objeto la tuición, la supervigilancia y el perfeccionamiento también y protección de la profesión. Y también se destaca por ser la única entidad hasta el presente que agrupa a todos los y las periodistas de Chile, siempre y cuando estos tengan la calidad de periodistas de acuerdo a la legislación vigente. Esta es un pantallazo un poco de la ley 12.045, que fue estipulado igual en tiempos de Carlos Ibáñez del Campo, que como igual conversé recién, están ahí destacados las cosas que estipula y también ayudó en ciertas cosas a la profesión del periodismo. ¿Cuál es el propósito del Colegio de Periodistas? Bueno, según su artículo 2 de los estatutos, tiene dos objetivos, que en síntesis de lo que señalo ahí, se basa en estipular el derecho de ejercer el periodismo y de entregar información de buena forma y de una forma también segura. ¿Cómo se rige y quién lo hace? Bueno, el Colegio de Periodistas se basa por las normas establecidas dentro de sus estatutos y se rige también por las leyes que regulan las entidades que componen este organismo, que en sí son 7. Y cada una se establece y se detalla de mayor forma dentro de sus varios estatutos. Cada uno tiene ahí sus características propias, siendo el mayor o quien lleva la batuta, si se puede decir, que es el Consejo Nacional, quien es la directiva en sí del Colegio de Periodistas, y le toca la dirección y administración del Colegio de Periodistas, cuyos miembros también duran 2 años en sus funciones y pueden ser reelegidos siempre que estos no hayan sido removidos por inexistencias reiteradas dentro de las comisiones. Y la directiva en sí se basa por un presidente, 2 vicepresidentes, un secretario, un prosecretario, un tesorero y un pretesorero. Cada uno también propiamente detallado dentro del artículo 6 de su estatuto. El colegio en sí se sustenta con un patrimonio que está formado por los bienes del Consejo Nacional, los consejos regionales y las delegaciones. Y estos bienes también están detallados dentro de sus estatutos, que son varios, por eso no quise como agregarlos acá. Y respecto a la disciplina, lo que quiero decir con esto es que pasa si se infringe o se desarrolla de mala forma el ejercicio de periodista. Bueno, si existen estas transgresiones, dentro de las normas establecidas tanto en el Código de Ética como en las obligaciones que se imponen, el imputado en sí o quien está ejerciendo esto de mala manera puede ser juzgado por los tribunales regionales de ética y disciplina o el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina, siendo la segunda quien puede ejercer sanciones al respecto. Estas sanciones son 5. La primera es la amonestación, que se trata de una comunicación privada que es enviada por el secretario general del Consejo respectivo y en donde se le comunica la medida disciplinaria al colegiado, con una copia igual al Consejo Nacional y queda en su ficha de registro. La segunda es la censura pública, que es una publicación en la sede del colegio durante 15 días y también puede publicarse dentro de sus medios de comunicación, señalando el nombre de la persona, el número de inscripción y la sanción que se le toma. La tercera, que es la suspensión hasta 24 meses de su calidad de miembro, se basa en la pérdida, como dice ahí, de la calidad de miembro por el tiempo de esta. La destitución en sí también es la pérdida de calidad de miembro, pero esta sanción debe ser rectificada por la mayoría de los consejos nacionales en ejercicio, omitiéndose a quien se le implica esta medida. Y por último, la expulsión, que es el término total de calidad de miembro,
y donde también se le eliminan los registros a la persona. Eso es todo. Perfecto, muchas gracias, Nicole. Gracias. Ya. ¿Alguna consulta del compañero? Ya, entonces ahí nos quedó más claro todas las sanciones que puede implementar el Colegio de Periodistas, pero recuerden, solo a sus afiliados, solo a sus colegiados. Ustedes van a tener la posibilidad, una vez titulado, de optar a colegiarse o no. Ya, vamos ahora con quinta expositora, doña Javiera Maya, por favor. Ya, ¿me escuchan? Sí, súper bien. Es que tengo problemas con el internet, entonces igual lo quería avisar, porque Sí, no te preocupes. Sí. estaba en una clase y se me desconectó a cada rato. Ya. Ahí, damos cómo se ve. ¿Se ve? Sí, ahí se está compartiendo la pantalla. Sí, Sí, se ve. sí, se ve. Ya, espera. Bueno, buenas tardes compañeras, compañeros y profesor. Yo les voy a comentar sobre el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación en Chile. ¿Qué es el Consejo de Ética? Es un órgano de autorregulación en temas de ética informativa que supervisa la labor realizada por los medios pertenecientes a la Asociación Nacional de Radiodifusores de Chile, la Asociación Nacional de Televisión y la Asociación Nacional de la Prensa. ¿Cómo surgió? Esta iniciativa surgió en 1990 por los entonces presidentes de la prensa, la radiodifusión y la televisión Roberto Óscar Pizarro y Elodoro Rodríguez. ¿Cuál es la función que cumple este consejo? Cumple labor tanto preventiva como resolutiva de acuerdo a lo dispuesto en su reglamento. En este reglamento existen 20 artículos, de los cuales a grandes rasgos le puedo contar que en cada artículo especifica desde cómo debe integrarse este consejo, el inicio de la función preventiva hasta las resoluciones que dicte el consejo. Me parece interesante comentarles el artículo número 1 porque creo que es como el contexto en el cual trabaja este consejo. Lo voy a leer. El Consejo aplica en el estudio de los casos y en sus resoluciones los principios de la ética periodística generalmente aceptados en la doctrina y en la jurisprudencia de organismos de autorregulación y muy en especial el sentido de la equidad. Para lo primero tiene en cuenta las normas que se aplican en materia de ética informativa en otros países y en Chile. Se juzga solo en caso de violaciones evidentes y manifiestas a la ética. Se aplican sanciones morales temperadas de acuerdo al grado de efectiva responsabilidad de los denunciados y en los casos en que es necesario establecer una norma que despeje dudas, el Consejo emite un dictamen general que sirve de pauta ética en materias determinadas. ¿Quiénes lo integran? Lo integran 9 profesionales titulares y un fiscal, de los cuales podemos destacar a 2. La presidenta María José Lecaros, que es periodista de la Pontificia Universidad Católica, y integra el Consejo desde el 2009. Y al fiscal Rodrigo Núñez, el cual es un abogado con más de 17 años de experiencia titulado de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo es el modo de trabajo? Desde que se procede a hacer la denuncia, el Consejo sigue ciertos pasos, el cual es el procedimiento, debate y rechazo. En cuanto al procedimiento, desde que se comunica la queja, se da un plazo de 10 días hábiles para que se formulen las observaciones. Si el Consejo lo considera necesario, podrían solicitar una copia del trabajo periodístico cuestionado, ya sea escrito, de audio o de video. Para así poder llevar a cabo la discusión se necesitan los antecedentes. Y en el momento que se acuerda acoger o rechazar la denuncia, se podrá designar un consejero que va a redactar la resolución, la cual será consultada por los demás consejeros para así tener la redacción final y así sea informada para los involucrados o interesados. En el debate se siguen habitualmente ciertos criterios. Se intenta determinar primero los principios éticos involucrados en el caso, luego distinguir las circunstancias que aporta, determinar los elementos propios del soporte medial en que se plantea el problema y lo que es exigible a él, se revisa la jurisprudencia,
se tienen en cuenta las rutinas y los estándares comúnmente aceptados aplicables a cada caso concreto, y también se tiene presente las características del público o audiencia a la cual se ha expuesto. En cuanto al rechazo, el Consejo en ciertas oportunidades sí ha rechazado quejas. Esto ocurre cuando los casos no corresponden a la jurisdicción o cuando no se encuentra una falta ética. El error de enfoque en la denuncia no obliga al Consejo a rechazarla, ya que se permite reenfocar el problema. Por otra parte, se ha debido diferenciar el rechazo de una queja al desistimiento por parte del demandante. Para tomar sus decisiones, el Consejo considera primero los argumentos planteados en la denuncia, luego el descargo que hace el medio. Bueno, esto es lo que yo le puedo contar a grandes rasgos sobre el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, pero en su página de consejodeética.cl están más especificados cada punto, sobre todo su reglamento y los artículos. Eso, gracias. Perfecto, muchas gracias, Javier. Súper, Bravo. súper buena explicación. Ya, preguntas, si alguien te quedó alguna duda. Claro, entonces ahí vamos viendo que hay, la compañera expuso respecto al Colegio Periodista, que es la entidad que se va a dedicar a encuadrar y dirigir respecto al código de ética de los colegiados. Y tenemos el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social, que también lo vamos a ver más en esta clase. Vamos a indagar un poco en aquello respecto de también una entidad que se dedica a buscar la regulación ética, pero ya de los medios de comunicación. ¿Ya? Porque el Colegio Periodista va a sancionar a los periodistas en sí, y el Consejo va a sancionar al medio de comunicación en sí. Ya, continuemos ahora con la exposición del último expositor de hoy día, que es don Andrés González, por favor. Ya, profe, voy a compartir pantalla. Adelante. Que voy a ocupar en un Power. O sea, sí, pues, escrita. Ahí se ve bien. Sí. Profe, también tengo un poco el internet súper malo, así que sí. Si hay, no sé, si me paro, me avisan nomás para repetir. Ya, perfecto. Sí. Ya. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Profesor, yo voy a disertar sobre los juzgados civiles. En cuanto a su complejidad y cómo operan también en el sistema judicial acá en Chile. Bueno, para contextualizar el presente tema, debemos entender que los juzgados tribunales de primera instancia pertenecen a la base de la pirámide jerárquica del Poder Judicial. En Chile existen tres poderes, está el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En la cúspide está la Corte Suprema, un poquito más abajo está la Corte de Apelaciones, quien dentro de todas sus funciones está encargada de supervisar a los juzgados. A lo largo de nuestro país hay aproximadamente unos 450 juzgados que son de distintos tipos. Están los juzgados de letra, los juzgados de garantía, tribunales de juicio oral en lo penal, juzgados de familia, juzgados de letra de trabajo, entre otros que voy a revisar un poquito más adelante. Los juzgados civiles son aquellos que dan solución a los problemas que existen entre las personas en su diario vivir. En palabras simples, estos tribunales dan solución a las dificultades que surgen en materias como contratos de arriendo, indemnización de perjuicios, compra-venta de bienes inmuebles, compra-venta de bienes raíces, que son cosas súper cotidianas en personas naturales como somos nosotros. ¿Cuál es la competencia que tienen los juzgados civiles? ¿O en qué tipo de problemas ellos pueden intervenir? Los juzgados civiles interceden en los arrendamientos de bienes de muebles, arrendamiento de bienes inmuebles urbanos, arrendamiento de bienes inmuebles rurales, precarios, como datos precarios, las expropiaciones, también incumplimiento de contrato, indemnizaciones de perjuicios.
Además, el juzgado civil es el encargado también de revisar las gestiones sobre los cobros de cheques, cobro de letras, cobro de pagarés, los juicios ejecutivos que se hacen y acciones hipotecarias especiales también presentados por bancos e instituciones financieras. Toda también relación, o sea, toda acción relacionada con la minería, los pedimentos mineros, que también tienen relación con las manifestaciones mineras, y a grandes rasgos es todas aquellas acciones entabladas por personas naturales o jurídicas. Las instituciones también cuentan, e incluso el Estado. Esto es súper interesante ya que los juzgados son los que persiguen el cumplimiento de ciertas obligaciones que tiene, por así decirlo, el Estado y reconocer también las partes que hayan sido vulneradas y que para resolver sus problemas requieran la declaración de un tribunal, que vendría siendo en este caso los juzgados civiles. Hay una clasificación de los juzgados civiles. Están los juzgados civiles propiamente tal, o sea, los juzgados civiles sin nada más, que son aquellos que interfieren en temas propios de la vida civil, como dije anteriormente. En Antofagasta actualmente hay 4 juzgados civiles que se encuentran en la calle San Martín, parece, que es el edificio de la Corte de Apelaciones. Ahí están los 4 juzgados que hay en Antofagasta. También existe el juzgado de letra y garantía, que son estos tribunales que están en conocimiento de las acciones civiles, pero como el que expliqué recién, pero con la salvedad que también tienen conocimiento de materias penales. También, bueno, está bien, quiero ejemplificar que es importante mencionar que pueden existir tribunales que poseen conocimientos civiles y otros tribunales también que propios de atribuciones, o sea, de conocimiento de garantía. También pueden tener conocimiento de otros asuntos, por ejemplo, en materias propias de los juzgados de familia o también de los tribunales laborales. A estos también se les denomina juzgado con competencia común y garantía. Por último, también están los juzgados de letra con competencia común, que son los que tienen conocimiento de todas las otras competiciones, salvo de materias de los tribunales de garantía. Bueno, ¿cómo se tramitan en los juzgados civiles? Es como muchos conocemos este rubro, o sea, por lo general se da mediante la representación de un abogado, salvo en los juicios que sean de arriendo o todo de esa índole. Lo más importante que debemos saber es que no existe un procedimiento único como de tramitación de causa de los juicios civiles. Va a depender del tipo de demanda que se presenta, que en este caso vendría siendo los juicios ordinarios, los de mayor cuantía, los de menor cuantía, mínima cuantía o los juicios sumarios. Cabe destacar que todo esto está dentro del marco del Código de Procedimiento Civil que nos rige desde el año 1903 durante el gobierno de Germán Riesco. Actualmente se está tratando de hacer una reforma al código, o sea, a este código y que se va a llamar Código Procesal Penal, parece. No, Código Procesal Civil, que tiene por objetivo igual amenizar las cargas de los procesos judiciales y también que no sean tan largos. Y eso sería lo que recabé de los juzgados civiles. Perfecto, muy bien, Andrés. Profe, como les dije, toda la info que saqué es que esto igual era como un punteo nomás. La voy a subir a un PPT para que sea más claro. Ya, genial. Mucho mejor ahí para los compañeros. Presentación. Muchas gracias, Andrés. Buena presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerle, compañero? Que la verdad que me sorprendieron porque han estado muy buenas las presentaciones, han sido muy sintéticos y claros a la hora de explicar, así que los felicito. Me han gustado mucho sus presentaciones, han sido muy claras justamente para todos los alumnos, para que vayamos entendiendo un poco más. Y claro, ahora ya en este tema más de derecho que nos expuso el compañero, ya podemos darnos cuenta que hay algunas cosas un poco enredadas, porque el derecho tiene eso, de que ocupa muchos términos, y estos términos a veces nos enredan. Pero, por ejemplo, la división que hizo el compañero respecto de los juzgados civiles de letras y garantía, juzgados civiles de competencia común, juzgados civiles mixtos, eso guarda relación con algo bien sencillo, que tiene que ver que, por ejemplo, el juzgado que se hizo acá en Mejillones, que es relativamente nuevo, hace un par de años comenzó a funcionar,
como Mejillones es chico, no van a ser un juzgado civil, un juzgado de garantía, un juzgado de familia, uno laboral. No, ¿para qué? Porque hay muy poca gente la que va a tramitar causas ahí en Mejillones. Entonces mejor hacen uno solo de competencia común, que vea todo, que vea familia, que vea laboral, que vea causas civiles, que vea causas penales. Entonces, por eso surge esa terminología de juzgado con competencia común. Ya más que nada por una cuestión de economía. Ya no tiene sentido hacer tantos tribunales en Mejillones y la cantidad de causas es muy poca. Entonces basta con que exista uno para que vea todo eso con competencia común. No así en Antofagasta. En Antofagasta la cantidad de gente, la cantidad de demandas, de acciones judiciales es mucho mayor. Por lo tanto, ahí sí tiene sentido que exista un juzgado de letras del trabajo, que va a ver todos los temas laborales, ¿ya? Despido injustificado, ya demanda en contra del trabajador, todo el tema que tiene que ver con el contrato de trabajo. Juzgado de familia, ya también tiene que existir uno que sea individual, que solamente vea esa materia, que va a haber temas de divorcio, de matrimonio, de relación directa con los hijos cuando los padres no están juntos, de régimen de visitas, la pensión alimenticia, ya por ir dando algunos casos. Entonces, necesitamos que exista un tribunal solamente para eso en Antofagasta, por la cantidad de causas que hay, sobre todo acá, Juzgado de Familia de Antofagasta, que tiene muchas causas. Lo mismo en tema penal. Ya en Mejillones tampoco es necesario que exista un tribunal específico para eso. Acá en Antofagasta sí, la cantidad de causas penales es mucha. Entonces, por eso tiene que haber un juzgado de garantía. Juzgado de garantía de todo el procedimiento penal en sus inicios. Y las causas que no son crímenes o delitos muy graves, se pueden ver ahí en juzgado de garantía también, pero las causas que son más graves comienzan en juzgado de garantía y luego se ven en el tribunal de juicio oral en lo penal. Por eso existen estos dos tribunales penales, uno llamado garantía y otro tribunal oral en lo penal, porque en garantía se inician todas las causas penales y en el tribunal oral en lo penal terminan las causas penales, pero que tienen penas más graves. Ya estamos hablando de 5 años y un día para arriba. Todos esos juicios se tienen que ver en el tribunal oral en lo penal, porque ahí ya son 3 jueces, el nivel de juicio es mucho más complejo, porque ya estamos hablando de penas de más de 5 años y un día, pues ya no es fácil condenar a una persona por tanto tiempo, entonces tiene que haber un estudio de 3 jueces viendo todo el juicio. No en garantía, porque en garantía las penas son más bajas, entonces ahí basta con un juez y el procedimiento es más breve. Pero todas las causas penales inician en juzgado de garantía. Entonces vamos viendo que en ciudades grandes se requiere que existan distintos tribunales con competencias específicas. Pero por eso existen esos juzgados en Taltal, por ejemplo, en Taltal existe un juzgado de letras y garantía, que ve causas civiles y causas penales. Y después existirán los otros, vamos a ver ahí, dependiendo el tamaño de la ciudad. Entonces tiene que ver netamente con eso. ¿Alguien tiene alguna duda respecto de juzgados civiles? Y juzgados civiles van a haber materias que tienen que ver generalmente con lo que se llama derecho privado, ¿ya? Que son materias que le va a interesar solamente a las personas involucradas que se resuelva, ¿ya? No es tanto el Estado que le interesa que se resuelva este tema. Por ejemplo, en todo lo que son causas penales, es el Estado el que está interesado en que se condene al delincuente, entonces por eso el Estado pone un fiscal, por eso el Estado pone un defensor público, ¿ya? Porque el Estado es el único ente en una nación que tiene el poder de castigar por ley. Nadie más puede castigar si no es el Estado a través de sus órganos, en este caso como los tribunales de garantía o tribunal penal. En cambio, las causas civiles guardan relación, por ejemplo, con contratos de arriendo, ¿ya? Si yo compro un vehículo y me sale, no me quiere entregar el vehículo, podría todo hacer eso de una demanda ante juzgados civiles, ¿ya? Cuando quiero que me indemnicen perjuicios por algún daño que recibí en mi propiedad, también lo tengo que ver en juzgados civiles. Entonces, en juzgados civiles se van a ver generalmente todas las causas que tienen relación entre privados, ¿ya? Son litigios, son problemas que surgen entre dos personas.
Y también se van a ver algunas cosas como pedimentos mineros, ya cuando yo quiero hacer exploración y posterior explotación de un yacimiento minero, lo tendría que hacer la solicitud en los juzgados civiles. Son ciertas materias que ven los juzgados civiles. Pero todo lo que son delitos van a ser tribunales penales, todo lo que son causas que relacionan a la familia, juzgado de familia, causas de contratos laborales, juzgado laboral. Entonces la distinción ahí vamos viendo que se nos clarifica. Ya, vamos a continuar. Quiero buscar acá a ver a quién le corresponde disertar mañana para que no lo pille. Ya vamos a continuar con la clase y vamos a compartir pantalla. A ver. Profe, consulta. Yo soy Constanza Contreras y presento mañana. ¿Ya? Tengo una duda con respecto a que he escuchado y he leído que ciertos términos, por lo general, se hablan desde lo masculino. O sea, por ejemplo, mi término a presentar es imputado. Y no ¿Ya? sé si estará estipulado de alguna manera que es imputado para todo, para tanto hombre como mujer, o se utiliza también imputado o imputada. Sí, también se utiliza imputado o imputada, porque es como decir acusado o acusada. ¿Sí? Perfecto, o sea, no es como que esté estipulado en alguna parte que se diga de una manera. No. Ok, ya, esa era más que nada mi duda, porque he escuchado muchos términos como de esa forma. Sí, no me imagino, y además que hay términos jurídicos que, claro, a veces se tienen que utilizar estrictamente en un sentido. Por eso, claro, por eso mismo preguntaba, ya, Sí. profe, gracias. Sí. Profesor, consulta, habla Sí, Camila. El término que apareció recién en una presentación, cuantía, me llamó la atención, estaba buscándolo, pero no encuentro una página donde me lo explique bien, como ya. precisamente el término. ¿Qué quiere decir? Sí, yo también me pasó lo mismo, pero me fui directo a la página de los abogados, que en sí te ofrecen sus servicios, pero también hay veces que explican lo que significan los procedimientos ordinarios, que son los de mayor cuantía, están también los de mínima cuantía y los de menor cuantía, Exacto. Sí. que son según el tipo de demanda también. Sí, o sea, mira, principalmente cuantía guarda relación con cuánto es el dinero que estamos demandando. Eso es cuantía. Entonces, si yo estoy demandando a una empresa, por ejemplo, que no me dio cumplimiento al contrato de que yo le entregaba suministros médicos y esa empresa no me pagó, y yo estoy demandando por incumplimiento de contrato y estoy además pidiéndole una indemnización de 15 millones de pesos porque resulta que la cantidad que me debe son 5 millones de pesos, pero la cantidad que yo he dejado de ganar, yo calculo que son 15 millones de pesos y a veces le puedo meter ahí que tengo un daño moral porque me he visto impedido de realizar mi entrega o mi profesión o mi empresa porque me está dejando de pagar, y puedo decir que asistí al psicólogo. Generalmente a veces los juicios para tratar de sacar más plata siempre piden daño moral y eso lo van certificando con asistencia al psiquiatra, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cuantía va a ir regulando los juicios dependiendo de la cantidad de dinero que yo estoy demandando. Y eso todos los años generalmente la Corte Suprema va determinando cuánto es el valor de menor cuantía y lo regula en UTM. Entonces, por ejemplo, un juicio de menor cuantía va a regular en todas las demandas que tienen que ver, por ejemplo, con una indemnización de perjuicio donde yo estoy pidiendo plata y el valor que estoy pidiendo es entre 1 y 1000 UTM, ya por dar un ejemplo. Yo el valor exacto de las cuantías lo tengo en algún apunte, ahí lo voy a buscar con más tranquilidad. Pero primeramente a lo que se refiere es con el valor de la materia litigiosa, ese es el término jurídico, ¿ya?
es el valor de lo que yo estoy pidiendo, es el valor de la cosa que yo estoy discutiendo que quiero que se me pague. Entonces, cuando el valor tiene una mínima cuantía, es porque estamos hablando, por ejemplo, de menos de 5 millones de pesos, va a tener una tramitación más corta, más sucinta. Después, en un juicio de una cuantía, de mayor cuantía, claro, el procedimiento ahí va a ser un poco más complejo, el juicio va a ser un poco más largo, porque estamos viendo que el interés económico que tiene la demanda que se está litigando es mucho mayor. Entonces la prueba también tiene que ser más compleja, ¿ya? Entonces, a eso se refiere cuantía, es el valor de la materia litigiosa. Y dependiendo... ¿Ah? Disculpe, no se preocupe, profe, que le iba a decir que en verdad me quedó mucho más clara la explicación, porque de lo que leí, como eran mayores términos complejos, era más enredado que entenderlo finalmente explicado. Sí, ¿no? Y a veces los términos jurídicos a veces no aparecen en ninguna parte, porque tú buscas en internet y no aparecen. Y es porque generalmente son términos que tú los puedes encontrar en explicaciones de apuntes de derecho. Y claro, menos va a entender alguien que no tiene relación con eso. Mira, aquí estoy buscando el Código de Procedimiento Civil porque da una regulación. Entonces, por ejemplo, dice acá que se aplica la mínima cuantía a los juicios en que el valor de lo que está disputado, ¿ya?, es igual o menor a 10 UTM. Entonces, la mínima cuantía es hasta 10 UTM. ¿Ya? ¿Cuánta plata estamos hablando de eso? ¿La UTM de cuánto está? Está como a 45.000 pesos, ¿no? A ver, veamos, ¿a cuánto está la UTM? Entonces, eso es el valor de la cosa que se está disputando. La UTM ahora a mayo está a 50.000 pesos. Entonces, la mínima cuantía está hasta 10 UTM, ya por lo tanto 500.000 pesos. Si lo que yo estoy demandando, o el daño que yo estoy demandando, que quiero que se me indemnice, no supera los 500.000 pesos, entonces ahí el procedimiento al cual se va a tener que ceñir esa demanda va a ser a un procedimiento de mínima cuantía. Y así sucesivamente. Así va a ir en aumento hasta al de mayor cuantía, que va a tener una regulación especial. Entonces, claro, las sentencias que son de mínima cuantía, por ejemplo, no tienen apelación, ¿ya? Por dar un ejemplo, para que ustedes se vayan dando cuenta que el procedimiento va cambiando. Cuando se dicta una sentencia en un procedimiento de mínima cuantía, estamos hablando de menos de 500.000 pesos, la ley no va a dar la posibilidad de apelar a esa sentencia. Pero cuando ya estamos hablando de una cuantía mayor, y es más el dinero ahí involucrado, obviamente, entonces ahí me va a dar un procedimiento un poco más complejo, donde sí voy a tener posibilidad de apelar para que la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones y posterior la Corte Suprema puedan revisar esa sentencia. Entonces, es un poco relacionado con eso. Y por una cuestión de lo que siempre se habla en materia de derecho, por una cuestión de economía procesal. Porque resulta que si yo estoy demandando algo que son 150.000 pesos, 250.000 pesos, imagínense toda la tramitación y los gastos que le voy a hacer incurrir al Estado con la tramitación de una causa que va a ir primero a juzgado civil, donde ahí se le pagan a todos los funcionarios por parte del Estado, con los impuestos de todos nosotros, y después, si le diéramos la posibilidad además de que se apele y que vaya a la Corte de Apelaciones, y después que le diéramos la posibilidad además que vaya a la Corte Suprema, entonces, por una cantidad tan mínima de dinero, que tenga un procedimiento y una tramitación tan larga y compleja, no tiene sentido. Entonces, por economía procesal, vamos a darle un procedimiento más complejo y con posibilidad de apelar y llegar inclusive hasta la Corte Suprema, cuando ya estamos hablando de una cantidad de plata significativo, que vale la pena para hacer mover el aparato judicial. O sea, la movilidad del aparato judicial no es gratis, hay que pagarle a funcionarios, hay que pagarle jueces, y bien se les paga a muchos. Entonces, si estamos hablando de problemática de renta entre personas que no logran poner de acuerdo por cantidades de dinero tan mínimo, por un tema de economía procesal y de sentido común, no podemos darle tanta
tanto esfuerzo al aparato jurídico para resolver esos problemas que también se les llama de bagatela, ¿ya? Que tienen un valor muy, muy insignificante. Entonces eso es la cuantía. Y en materia penal también se habla de cuantía, pero ahí nos referimos a otra cosa. ¿A qué creen ustedes que se refiere cuando hablamos de cuantía en materia penal? ¿A qué lo podemos asimilar? ¿A alguien se le ocurre? No. ¿A alguien se le ocurre? A ver. En materia Profe, civil... es como el daño que uno hace que, o sea, debe ser equivalente a una indemnización, ¿o no? Algo así. Es que esa es la diferencia, porque en materia civil es todo plata. Ahí, claro, estamos hablando del dinero, ¿ya? Pero en materia penal... En materia penal... penas. Exacto, en las penas. Justamente, ahí creo que se le ocurrió. Es el delito. Si el delito es más grave, si el delito tiene pena de crimen, que estamos hablando de más de 5 años y un día, ahí no hablamos de juicios de mínima o menor cuantía, nada, no, sino que ahí estamos hablando de que el juicio se tiene que ventilar en el tribunal de juicio oral en lo penal, porque es el tribunal que decide las causas penales donde hay 3 jueces y el procedimiento ya es un poco más complejo por la penalidad. Entonces cuando nosotros estudiamos derecho procesal, nos dicen ya, en materia civil hay juicio de mínima cuantía, de menor cuantía y de cuantía de mayor cuantía. Y nos dicen, y en materia penal, ¿a qué se asimila? A las penas, justamente. Porque si queremos condenar o estamos procesando a una persona por daños simples, ya o por lesiones leves, levísimas, que le pegó una patada a una persona y quedó dañada y quizás le rompió el vidrio del auto, no vamos a procesar a ese tipo en un tribunal de juicio oral en lo penal, porque van a haber 3 jueces y vamos a citar a testigos. No, pues la pena es tan mínima por ese delito que lo vamos a hacer en un procedimiento simplificado, ya, donde se va a resolver de forma más rápida, sin necesidad de llamar a testigos y hacer todo un gran aparataje de juicio para poder resolverlo. ¿Por qué? Porque la cuantía del delito, es decir, la pena asignada al delito es menor. Entonces tiene relación con eso, con el procedimiento al cual se va a ceñir, eso va a ser la cuantía en materia civil, y en materia penal, si hablamos de cuantía, va a ser con la pena asignada al delito. ¿Se entiende más o menos? Sí. Ya. Ya, a ver. Les quería compartir esta pantalla. A ver. ¿Dónde está? Y aquí brevemente quiero hablarles del Consejo de Ética que la compañera ya expuso, pero solamente para terminar de remarcar la idea. Entonces veámoslo acá en estas preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué es el Consejo de Ética? Es un organismo de autorregulación en materia de ética informativa de la labor que realizan aquellos medios de comunicación social que pertenecen a alguna de las empresas afiliadas a las asociaciones que le integran, ¿ya? Porque hay asociaciones como Anatel, por ejemplo, la Asociación Nacional de Televisión, que reúne a varios canales, entonces esa sería una asociación que integra este Consejo de Ética. ¿Qué hace el Consejo de Ética? Cumple un rol tanto preventivo como resolutivo, ¿ya? Es decir, le da información a los canales de televisión de cómo tienen que tratar ciertos temas, y en el caso de que incurran en un mal tratamiento de un tema, entonces también va al fiscal a investigar y poder sancionarlo. En todo en materia ética periodística en el ámbito de la información. Y dentro de sus atribuciones está conocer y fallar los casos en que la ética periodística puede haber sido infringida. ¿A quién pertenece este Consejo de Ética? Pertenece a la Federación de Medios de Comunicación Social. Y las asociaciones que conforman esta federación son ARCHI, Asociación de Radiodifusores de Chile, ANP, Asociación Nacional de la Prensa, y ANATEL, Asociación Nacional de Televisión. Entonces, todos los medios de comunicación que pertenecen a estas asociaciones son reguladas por el Consejo de Ética.
¿A qué medios de comunicación social puede regular el Consejo de Ética? Justamente lo que les digo yo, a todos los medios que pertenezcan a Anatel, Archi y ANP. ¿Cómo se eligen los consejeros? La compañera nos contó que son designados por unanimidad del directorio de la federación. Cada consejero dura 2 años. ¿Qué leyes aplica? Ya también nos comentó la compañera que estudia caso a caso y aplica los principios de ética periodística. Y la equidad. Ya la equidad es como un principio general también del derecho y consiste simplemente en uno ver qué es lo más justo. ¿Ya? El que toma la decisión, si no hay ninguna ley, ninguna normativa, para el caso en particular va a fallar según la equidad, ¿ya? Según el concepto de justicia que tenga esa persona. ¿Qué resuelve? Se juzga solo en caso de violaciones evidentes y manifiestas, ¿ya? ¿Qué sanciones se aplican? Sanciones morales temperadas de acuerdo al grado de efectiva responsabilidad de los afectados. En ocasiones la amonestación es acompañada de una exigencia al medio para que difunda la resolución del caso. Entonces, si un medio de comunicación trató de mala manera o de forma morbosa una noticia, puede ser sancionado por el Consejo de Ética, quien además le va a exigir al medio que publique la resolución del Consejo, ¿ya? Y prácticamente es como pedir disculpas en cámara ante el mal tratamiento que hizo ese canal y ese programa respecto a un tema. Profesor, disculpe, tengo una consulta Dígame. sobre los medios digitales. ¿Qué marco jurídico tendería a resolver los casos de... ¿Qué marco jurídico atendería a resolver los casos de la falta de la ética en los medios digitales? Si es que, entendiendo que no hay un consejo de medios digitales a nivel nacional. Exacto, sí. La verdad que si ese medio digital no pertenece a ninguna de estas asociaciones, no hay ningún tratamiento, no habría ninguna sanción, sin perjuicio de que el Consejo de Ética también se pronuncie respecto del tratamiento de medios que no pertenecen a él, pero no podría darle mayores exigencias, no podría imponerle ciertos términos. Entonces, claro, ahí tenemos un vacío, ¿ya? En esos medios no existe una institución que los pueda regir y regular y sancionar, sin perjuicio de que claramente todos los medios de comunicación no les va a convenir que el Consejo de Ética emita un pronunciamiento respecto de ellos, ¿ya? Porque como te digo, el Consejo de Ética puede emitir pronunciamientos respecto a medios que no están contemplados en estas asociaciones, pero simplemente como una opinión. Profe, y ahí en ese caso, ¿la denuncia sería bajo la normativa civil? O sea, ¿habría que hacer una denuncia civil? Sí, exacto. En el caso de que yo me vea perjudicado por lo que está publicando un medio de comunicación digital que no está adscrito a este Consejo de Ética, ni tampoco la persona está adscrita al Colegio de Periodistas, y si yo busco alguna sanción, yo me voy mejor a sede civil, ahí hago una demanda por indemnización de perjuicios, por el daño moral que yo he sufrido respecto a cierto tratamiento. Podría hacerlo, o también podría presentar un recurso de protección por el derecho a la honra, a la intimidad, a la vida privada, que fue el caso que en las primeras clases que les comenté que también uno podía salvaguardar su integridad. Aún así, sin el amparo de estos consejos de ética, o en el caso de que el periodista no esté inmerso en el colegio, sin... Sí, exacto. Ok. Sí, si no está en el Colegio de Periodistas o no está dentro de un medio que regula el Consejo de Ética, tengo esas otras opciones. Me da la Constitución el recurso de protección y podría yo iniciar una demanda civil para que se me indemnice el perjuicio. Claro, yo ahí fundamentando y probando el daño que he sufrido. Tengo esas vías, sí, sí existe. Y vamos a ver también en la ley de prensa, que ahí también hay unas exigencias que abordarían todo medio de comunicación, ¿ya? Entonces, la respuesta la vamos a ver en el análisis de la ley de prensa, que le da la posibilidad a una persona de, si se ha publicado información falsa, de solicitar a ese medio de comunicación que ratifique la información verdadera y bajo sanciones que en juzgado civil va a aplicar. Buena pregunta, porque te adelantaste a lo que vamos a ver ahí en la ley de prensa.
Entonces, aquí nos explica cómo se presenta una denuncia. Existen dos vías para hacerlo. La primera por medio del formulario electrónico, que acá está mismo en esta misma página, consejoetica.cl, está ahí un formulario, cualquier persona puede hacer una denuncia, bastando de individualizarse, individualizar el medio de comunicación denunciado, la fecha, exposición de la información que motiva la denuncia, exposición del fundamento, y entregar un teléfono o correo electrónico de contacto. Y la otra vía de denunciar a un medio de comunicación social es una carta dirigida al Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, que está ahí en Carlos Antunes, Providencia. Después acá nos indica cuál es la tramitación de la denuncia. Bueno, es parecido al colegio de periodistas. Hay un fiscal que entrevista y le pide informe a la parte recurrida. Luego acá nos dice qué pasa si una de las partes no está de acuerdo con lo resuelto. Dentro de los 10 días siguientes podría pedir un recurso de reconsideración ante el mismo consejo, ¿ya? Este consejo tiene como harta validez porque las personas que lo integran son connotados profesionales en distintas áreas del periodismo, e incluso lo integra también un ministro de la Corte Suprema. Entonces es un consejo que es bastante reputado. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo denunciar. Tenemos un lugar donde acá mismo se hace la denuncia. Acá vamos a poder ver el reglamento, ya que tiene sus similitudes con el reglamento del Colegio Periodista, porque finalmente busca lo mismo, pero en contra de los medios de comunicación, no en contra del periodista en sí. Y por ejemplo, acá en resoluciones podemos ver algunas importantes del último tiempo. Y la que me llamó a mí la atención que se pueden ver, bueno, acá se pueden buscar por palabras claves, por la categoría de la denuncia, por número, ¿ya? De esta me pareció interesante esta que es un pronunciamiento respecto del tratamiento que el periodismo le está dando al tema del estallido social. Entonces ahí nos cuenta que el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación ha recibido a la fecha 90 denuncias relacionadas con posibles infracciones a la ética periodística con ocasión de la cobertura hecha por los medios de comunicación a través de sus plataformas televisivas, impresas, digitales y radiales, respecto de la crisis que enfrenta el país con ocasión de los movimientos sociales. Y nos dice que las denuncias se refieren a que la cobertura de realidades complejas y sensibles, como la comisión de delitos, incitación a la violencia y casos de fuerza policial desproporcionada, bueno, que todos fuimos testigos de muchas grabaciones que pudimos contemplar, se habrían difundido noticias sin confirmar, incurrido en generalidades, un uso del lenguaje que implica sesgo y discriminación, denigración a personas y tergiversación de la realidad. Aquí lo que nos está diciendo un poco es que hubo tratamiento de algunos medios que era muy ideológico, ¿ya? Como que se esmeraron en poder denostar, por dar un ejemplo, a una institución como Carabineros, ¿ya? Otras a denostar a los manifestantes. Entonces las denuncias que nos indica este Consejo de Ética tenían que ver con la forma de abordar la realidad social, ¿ya? Que ahí era muy importante tratar de abordarla lo más objetivamente posible. Y es difícil porque todos, generalmente, como seres humanos, vamos a tomar partido por una u otra opción de la realidad. Entonces, ahí ustedes como periodistas es muy importante cuestionarse si van a querer sacar de su mente la ideología para desarrollar su labor, o si ustedes van a adscribir a uno u otro movimiento para poder desempeñarse en la vida profesional. Y claro que lo van a poder hacer, porque si trabajan, por ejemplo, para un medio como CIPER, claramente ahí su intención es tratar de fiscalizar, investigar el mal funcionamiento por ejemplo, de un régimen político imperante en un periodo determinado. O pueden trabajar quizás justamente siendo un periodista encargado de las comunicaciones del gobierno en la moneda, tratando también de ocupar estrategias comunicacionales, ¿ya? Manejo de la información. Entonces, su labor es muy difícil que también esté carente de ideología, ¿ya? Pero al final eso es la ética que cada uno se tiene que preguntar, y en momentos como el vivido en la actualidad o el vivido en octubre, nos hace un poco pensar y decir, ¿dónde quiero ejercer yo? ¿Qué trabajo es el que quiero hacer? ¿Quiero estar en una empresa ganando mucho dinero y quizás ocultando la información importante para toda la sociedad? ¿O quiero estar trabajando en un medio que quizás no me va a dar una posibilidad económica muy positiva, pero voy a sentirme yo pleno de poder denunciar los hechos que no corresponden, los hechos de corrupción?
o simplemente voy a estar ahí donde me lleve el viento y sin tener alguna ideología, algún pensamiento, no sé, ahí esa es la idea, que cada uno dentro de su ética pueda cuestionarse y preguntarse cuál es la opción que quiere para su profesión, porque uno dentro de su profesión tiene la opción de poder aportar un granito de arena y de mejorar la sociedad. Y entonces aquí, por ejemplo, el Consejo entrega, respecto a todas estas denuncias, entrega criterios para la entrega de información. Entonces le enseña, por así decir, o le da pautas a los medios periodísticos que corresponden a este Consejo, que dice que es un deber prioritario e indelegable del medio seleccionar y jerarquizar los hechos que han de ser informados, así como dar continuidad a los temas tratados con la debida contextualización. En este sentido, se insiste en la necesidad de seguir una pauta independiente y profesional, aunque ella no necesariamente coincida con la que exigen los protagonistas de los hechos. ¿Ya? Eso es interesante, ¿ya? Tratar de tener una pauta independiente. Pero ahí surge la pregunta, ¿y hay medios independientes? ¿Ya? Ajustes en la programación, ¿ya? Respecto nos indica los riesgos desinformativos de extensas y reiteradas transmisiones en vivo y en directo, tanto del estudio como del lugar de los hechos. Ellas exponen al medio a entregar información errónea, usar lenguaje ambiguo o inadecuado, publicar reacciones espontáneas en las que prima la sensibilidad por sobre la racionalidad, hacer uso errado del humor, banalizar el tratamiento de una noticia. Esos son casos en que algunos medios de comunicación cayeron, ¿ya? Porque claramente ante estos hechos el primer sentimiento como ser humano es un poco el sentimiento animal que todos tenemos, instintivo, de expresar nuestra emocionalidad, nuestros sentimientos, nuestra disconformidad con la injusticia. En algunos casos la gente que quizás puede tener un mayor grado de empatía, pero ¿es eso lo que queremos mostrar como periodistas? Quizás salirnos del raciocinio y mostrar el sentimiento que tenemos. Ahí ustedes tienen que ir cuestionándose del nivel de objetividad que quieren. Solamente informar o convencer, ¿ya? Porque su labor como periodista a mucha gente los convence. Porque hay mucha gente que quizás tiene un nivel educativo bajo y lo que ustedes le vayan a decir, ellos lo van a creer 100%. Entonces la labor que ustedes tienen es muy importante. Rigurosidad e imparcialidad en la entrega de la información, cobertura de las acciones de violencia, ¿ya? Respecto a todo lo que ocurrió en esos momentos. Porque existe, en derecho también existe esto que habla acá de la revictimización, ¿ya? Cuando hay una persona que ha sufrido un delito o en materia de delitos en contra de menores de edad, en materia judicial se evita tratar de recrear el hecho en la cual fue víctima este menor de edad. ¿Por qué? Porque se está volviendo a revivir el hecho que le causa tanto dolor a esta persona, ya que puede ser un menor de edad o persona X. Entonces hay que tener cuidado con eso. Uno al recrear o al tratar de informar puede revictimizar a la persona, la puede hacer volver a caer en el sufrimiento que cayó con el hecho puntual. Entonces ahí también hay un problema. Yo si voy a entrevistar a alguien por un tema que le inflige mucho dolor, pero esta es mi labor informativa, estaría atentando un poco también con la revictimización de esta persona, por más que ella quiera darnos a conocer su visión, su punto de vista. También acá hace una crítica respecto a las redes sociales como fuente, ¿ya? Ustedes tienen que saber que hoy por hoy existen agencias pagadas donde están destinadas derechamente a crear noticias falsas, ¿ya? Yo lo digo solamente como quizás como opinión, porque no me consta, ¿ya? Yo no tengo las pruebas, no le puedo decir, mira, aquí tengo tales pruebas. Pero a veces uno de la misma lectura de la información se da cuenta de que hay mucho sesgo, de que hay propaganda, de que hay intenciones de por medio. Lamentablemente la manipulación del ser humano siempre ha existido y con la información no hemos dejado de contemplarla. Entonces, cuidado con utilizar las redes sociales como fuente, ¿ya?
Eso es otro consejo que nos da el Consejo de Ética. Importancia de las imágenes, ¿ya? La imagen adquiere una importancia enorme en este tipo de situaciones, tanto en la prensa escrita como en televisión y medios digitales. La selección y manejo de ella deben ser cuidadas, evitando que se atente contra la dignidad de las personas y asegurándose que se trate siempre con respeto a las situaciones de dolor y muerte. Se debe evitar la individualización necesaria, la musicalización, el peligro de una reiteración y el uso de blanco y negro que aumentan desproporcionadamente las sensaciones de la audiencia. Ya aquí ya nos está hablando de temas quizás un poco más profundos que tienen que ver con la semiótica del lenguaje, con la simbología de los colores. Todo eso nos afecta cuando nuestro sistema cognitivo de pensamiento se ve afectado por sonidos, se ve afectado por colores. Todo eso le va a generar una connotación positiva o negativa o a remarcar ciertos sentimientos en el ser humano. Entonces ustedes también es importante que puedan manejar eso, ¿ya? No pueden ustedes de repente dar una noticia en blanco y negro mostrando violencia sin saber el poder significante que tiene esa forma de mostrar una noticia, porque puede, como ocurría en el tema del estallido social, o sea, había noticias que derechamente yo creo que aumentaban un poco el odio, aumentaban la violencia, o viceversa, ¿ya? Entonces también tener consideración de que el mensaje de ustedes es muy importante, y está ese famoso dicho, el medio es el mensaje, ¿ya? La forma como ustedes lo van a contar a veces puede tener inclusive mayor importancia de lo que están diciendo. Advertencias al público, libertad de expresión y medio, ya también vemos que hubo censura previa, ya la libertad de expresión ejercida por quienes desempeñan la labor periodística en cada uno de los medios debe equilibrarse con el derecho a informar de los medios, su línea editorial y el derecho de la audiencia de recibir información lo más exacta posible y acceso a las opiniones e ideas que clarifiquen la situación y le dé contexto, a fin de que libremente pueda tomar decisiones. Entonces esta libertad de expresión se debe ejercer responsablemente y siguiendo criterios de objetividad, imparcialidad, con respeto a los poderes públicos y a los protagonistas de las acciones, evitando comentarios o afirmaciones que sean interpretadas como sesgadas o parciales. Entonces aquí vemos como el fiscal del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, aquí no sancionó a nadie, derechamente no emitió una sanción, porque también entendió de que son denuncias enmarcadas en un contexto social muy complejo que vivió nuestro país, o está viviendo nuestro país. Por lo tanto, me parece a mí muy acertado el dictamen de este fiscal, que no fue quizás muy específico en dar medios y en ejercer sanciones, pero sí vio positivo poder enumerar ciertos puntos que había determinado donde estaban las problemáticas en el tratamiento de la información y dar un consejo en este dictamen a los medios de comunicación que integran el consejo y todos los demás medios. Pues igual es importante que ustedes como periodistas, si a veces no pertenecen a ninguno de los medios que están dentro de este consejo, que ustedes tengan conocimiento de las emisiones, de los dictámenes que va tomando este consejo para efecto de ustedes también ir delimitando cuál es su sistema de ejercicio de la profesión. Si no quieren tomarlo en cuenta, ya eso va a ser opinión de cada uno, pero por lo menos tener los criterios, cómo se está regulando un consejo que está destinado para verificar la ética de los medios de comunicación. Asimismo con los fallos del Colegio de Periodistas. Entonces es importante que ustedes también estén en conocimiento de estos dictámenes, de los fallos del Colegio de Periodistas, estén atentos a la evolución jurisprudencial respecto del manejo de la ética en los medios de comunicación de nuestro país. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? ¿O alguien me podría quizás contar algún ejemplo? ¿Algún ejemplo de manejo de la ética en su profesión? ¿O alguna vivencia en particular de algunos que ustedes quizás ya están ejerciendo? ¿Nadie se anima?
¿Ninguno de ustedes ha vivido alguna situación que los haga pensar en cuál es el manejo ético que tienen que darle? ¿O todavía no hay ninguno de ustedes trabajando? ¿Hay alguno que está haciendo práctica? Profe, ya hicimos prepráctica, pero yo al menos personalmente nunca me había enfrentado así como en algo que me hiciera pensar sobre la ética laboral. Ya, A cuestionarme algo tampoco. ya. A lo mejor puede ser, profe, por los discursos que tienen ciertos medios de comunicación, po. Depende de las posturas políticas, y a lo mejor ese cuestionamiento ético lo puede hacer uno como futuro periodista, o también a veces es difícil que lo hagan los mismos lectores. Generalmente pasa en los medios digitales, usted hablaba anteriormente de eso, y eso se ve en redes sociales fácilmente, porque la gente siempre se queda con lo primero que ve y la gente poco y nada sabe si es que el medio tiene alguna tendencia política o tiene alguna tendencia, ya sea del tipo especial, si no sé, pues si le cae mal a un político. A veces se nota mucho que un medio de comunicación hace pebre a un lado de un político y no al otro, porque tiene preferencias. Generalmente los medios de comunicación siempre han trabajado todos en base a preferencias y conveniencias. Es muy extraño el medio de comunicación que nunca, que sea como de de una sola línea. Eh, pero siempre hay crisis morales y crisis éticas. Y hay medios de comunicación que se reflejan aquí en Antofagasta que tienen tendencias marcadas y que a veces también tienden a desinformar porque no hay periodistas que estén trabajando en esos mismos medios, son personas particulares que cualquier persona hoy día funciona como periodista y sube cualquier cosa a redes sociales y después la gente como que lo comparte en el grupo WhatsApp de los vecinos y se lo creen todo. Y siempre pasa eso. Exacto, pues esa es una problemática que es muy compleja y que le ha quitado y ha dejado ha quitado la labor a los periodistas y los ha dejado quizás muy mal, porque aquí es justo el momento donde el periodismo tiene que cernirse en su lugar que le corresponde y enseñar a comunicar. Ya cualquiera de nosotros está en grupo y de repente avisan. Yo me acuerdo cuando comenzó esto de la pandemia acá en Chile, me llegó un montón de mensajes que ya comunicaban el primer muerto y resulta que todavía no llegábamos a esa etapa. Y toda la gente ya se lo comunicaba, entonces ahí es cuando uno de repente como periodista le dan ganas de enseñarle a la gente y decirle, oiga, pero corroboró la información, de dónde viene, ratificó, buscó otras fuentes, ¿no? Y no funciona así, porque lamentablemente los medios, las redes sociales han convertido a cada uno de sus usuarios en un periodista. Y la verdad que sin tener la normativa básica de cómo comunicar. Y lo otro que comentas tú, claro, la influencia que tienen los grupos políticos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado acerca de este término? Los think tanks. ¿Alguno de ustedes lo había escuchado? No, yo no. Profe. Ya. Resulta que estos son grupos políticos ya que se han dado cuenta de que la mejor forma de dominar y de tratar de hacer proselitismo, es decir, convencer a la gente de su pensamiento, es a través de los grupos de pensamiento. Ahí les voy a copiar esta noticia para que después la analicen, porque resulta que estos think tanks son grupos o consorcios de pensamiento que reúnen a... Me caí, ahí volví. ¿Se cayó el profe o no? Sí. Ahí volví, ¿se escucha? Sí. Sí, profe, se escucha. Ya. Entonces, como le estaba comentando, échenle un vistazo a ese link que envié, porque, como le estaba indicando, hay grupos de pensamiento que en Estados Unidos comenzaron a llamarse think tank, cuya traducción literal en inglés es tanque de pensamiento. Y son especies de laboratorios de ideas, institutos de investigación, gabinetes estratégicos, centros de pensamiento o centros de reflexión en una institución que reúnen a expertos
en ciertas materias, y sobre todo intelectuales. Por ejemplo, tenemos Fundación para el Progreso acá en Chile, ¿ya? Que uno de sus principales cabecillas era Axel Kaiser, que él con todos sus estudios trataba de convencer al rebaño, porque hay que aceptarlo, en nuestro país la mayoría de la gente pertenecemos a rebaños que repetimos como monos. Ya nos dicen una idea y nosotros, no, yo pienso esto, yo pienso esto otro. Entonces, como los grupos de poder se han dado cuenta de que somos todos grandes rebaños de ovejas, han creado estos tanques de pensamiento, estos grupos, como Fundación por el Progreso, que es un movimiento neoliberal de derecha, pero también hay grupos de izquierda, donde aunan a intelectuales que están acordes al pensamiento, sobre todo político, económico, en el momento, y los aunan para hacer conferencias, para escribir libros, y para tratar de convencer a la gente que, por ejemplo, el socialismo funciona, o que, por ejemplo, el neoliberalismo no es tan malo, el capitalismo es bueno. Entonces, si ustedes ven a estos grupos de pensamiento, además también contemplan a muchos periodistas, porque el periodista va a ser el instrumento, la herramienta, el medio para dar a comunicar un pensamiento que querrá que se difunda por parte de la élite, o un pensamiento que querrá que se difunda por parte de la gente que no está en los grandes grupos y élite económicas. Entonces, por favor, échenle un vistazo a los think tanks, porque ustedes como periodistas de quinto año deben conocer en qué consiste este grupo o esta herramienta de convencimiento intelectual. Ya ustedes seguramente van a lidiar con mucha información que provenga de estos grupos de pensamiento, y si no tienen conocimiento de que existen, no van a saber quién le está dando la información. Lamentablemente el ser humano se ha esmerado mucho por estudiar demasiado a su ser, ¿ya? El ser humano se estudia a sí mismo frecuentemente, tanto psicológicamente como conductualmente, para aprender a manipularlo, para aprender a manejarlo, porque hay que manejar a estas grandes masas de gente que, si se rebelan, pueden terminar destituyendo un gobierno o terminar con un caos dentro de un país. Y ustedes como periodistas tienen cierta labor importante, preponderante en el tema. Ya. La idea es que mañana vamos a analizar artículo por artículo la ley de prensa. Yo la subí al sistema. Y también la idea es para estar acorde con lo que vamos en el programa día a día. La idea es ver también acerca del delito de injurias. Entonces, si se quieren preparar, la ley de prensa está subida en el módulo. Respecto al delito de injurias no he subido nada, así que ahora voy a dedicarme a subir información de eso. Esos serían los dos temas que vamos a ver mañana. Ley de prensa. ¿Sí? Dígame. ¿Cuándo va a subir la rúbrica del ensayo? Ya, mira, yo envié los puntos genéricos de lo que voy a calificar. Yo creo que más que eso, no hay. No sé si les llegó el correo donde se indica el tamaño de letra, la cantidad de páginas, todo eso. Sí. Ya. Eso a grandes rasgos. Voy a ver si pienso en algunos otros detalles que indicar, pero la idea es que sea como el mismo sentido de la disertación, ¿ya? La idea es que ustedes puedan analizar la ley y poder comentar los aspectos más importantes de ella. Porque, como les dije, no son más de 3 páginas, sin contar la portada de la bibliografía, 3 páginas de contenido, mínimo 2 y máximo 3. Entonces no es mucho. Lo que quiero que ustedes puedan recabar es que no la van a poder analizar completamente, pero sí que vean algunos artículos que a ustedes les parecen interesantes y para abordar un poco de ello, ya, porque son como 50 artículos aproximadamente. Entonces léanla, y lo que les llame la atención, quizás pueden hincarle el diente a eso en el ensayo, ¿ya? Es imposible que la puedan abordar completamente. Ahora, si alguien quiere ver la ley de prensa desde el punto de vista histórico, también lo puede abordar. Entonces, yo creo que es libre respecto del tratamiento del ensayo. Ustedes le pueden dar hincapié a un artículo en todo el ensayo, o pueden hablar de forma genérica, o pueden hablar de la historia de la ley. En eso hay libertad. Y más que nada, los requisitos de forma, ahí se los envié. ¿Ya? Voy a analizar ahora si es que habrían algunos otros requisitos, pero más que los de forma y de la libertad del punto en cual quieran enfocar, yo creo que con eso estaríamos por ahora.
Y si les van quedando dudas, me pueden... Disculpe, profe. Eso que usted está nombrando con respecto a... ¿Lo subió a la plataforma? ¿Y aparece la fecha también de entrega y todo? Porque tiene no sé qué nombre es, porque no lo encuentro. Gustavo él es lo que mandó el Soto al grupo. Lo mandó como mensaje. Ah, ya. ¿Recuerdas? Sí, ahora sí. Ya. Ya, bacán, De gracias. todas formas, igual lo voy a subir, ¿ya? Bueno, hoy día subí la fecha de las disertaciones y voy a subir también esa información, ¿ya? Así que eso, pues no sé si tienen algunas dudas respecto al tema, algo que quieran comentar. ¿Cuándo era la entrega del ensayo? ¿Qué día era? La 22. fecha, 22 de mayo, sí. Ah. Igual les dije que si tenían complicaciones, yo les podría dar hasta, no sé, ahí bueno, ven ustedes, pero si tienen complicación con la fecha, el 22 de mayo, les podría dar hasta el 28 de mayo, como último plazo. Ya dependiendo cómo estén, o 22 o 28 de mayo, les doy esas dos fechas para que ustedes se organicen, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. ¿Y alguna otra duda? Ya, entonces quedamos en eso. Profe, ¿Sí? profe, ¿Dígame? yo tengo una duda, pero es por mi tema. ¿Ya? A mí me tocó proceso constituyente. Quisiera saber si tengo que hablar sobre lo que es un proceso constituyente o sobre el proceso constituyente actual. O eso lo defino yo. Lo defines tú y mira, te voy a dar un tip donde podemos ver. Lo que pasa es que, ¿qué te interesa a ti más contarnos respecto al proceso constituyente? Pues si el punto de vista que le quieres dar tú es de que lo que es un proceso constituyente, lo podrías abordar de ese tema. Si te interesa más que nada hablar del proceso constituyente actual, el que nosotros vamos a vivir, mira, te voy a dar esta página que te estoy mostrando acá, que se llama Ley Fácil, y explica de una manera muy didáctica el proceso constituyente que vamos a vivir nosotros, el 25 de octubre de este año. Entonces ahí como dato, Ley Fácil... Sí, eso quería hacer, quería como definir muy a grandes rasgos lo que es un proceso constituyente en sí, pero abocarme al proceso constituyente actual. Ya, perfecto, ideal, porque claro, ahí de forma breve nos puedes contar generalmente de qué es lo que es, claro. Y después te abocas al que vamos a vivir. Y acá está todo muy bien explicado, en esa página que estoy mostrando, así que de ahí sí, la había visto ya ahí en... Ya, perfecto, porque de ahí puedes sacar profe, todo. Sí. Ya, profe, gracias, bacán. Ya. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta, comentario? Ya, entonces quedamos en eso. Como les digo, mañana entonces estaríamos pasando la ley de prensa, vamos a analizar artículo por artículo, y si nos queda tiempo, vamos a hablar del delito de injurias. Así que ley de prensa y delito de injurias para mañana. Y voy a subir el link de mañana como mensaje en el módulo, y también se lo envío el correo ahí al delegado para que lo distribuya. Así que eso, pues nos vemos mañana. Acuérdense los que tienen que exponer mañana. Y les agradezco, encontré muy buenas sus presentaciones. La verdad que de muy, muy buen nivel. ¿Profe, puedo dar un aviso? Sí, obvio. Chicos, recuerden que a las 8 nos vamos a conectar para la clase de consultas de periodismo cultural. Les voy a mandar el link por el grupo de WhatsApp. Eso. Ya, Connie. Gracias. Sí. Ya, gracias. Ya, muchas gracias, cuídense, nos vemos mañana, que les vaya bien. Hasta mañana, gracias. Chao, profe. Chao, profe, chao. Gracias. Chao, chao.